Ya han pasado más de 2 meses desde el último episodio de la parte 5 de JoJo's, y después de tener unas 3 crisis existenciales por día durante todo ese tiempo, he decidido hacer un vídeo hablando un poco sobre la parte 6, de una forma totalmente sosegada y sin spoilers. Es curioso porque la parte 6 de JoJo's es probablemente la más polémica de las 8 que hay actualmente en el manga, pero por ende eso la hace más interesante, y después de oír esto, aquellos que no la conozcáis, debería de ser la parte que más curiosidad os dé. Aunque siendo honestos, por mucho hate que haya recibido, por muchas polémicas que haya generado, realmente la parte 6 es una muy buena parte, sobre todo porque desde mi punto de vista, todas las partes de JoJo's son buenas. Pueden ser mejores, pueden ser peores, pero en mi opinión todas son buenas. Es decir, que por poner un ejemplo, una parte sencillita como puede ser la parte 1, pues para mí podría ser un 6 o un 7, y una parte que no sea tan buena con respecto a las demás, como puede ser la de Stardust Crusaders, pues podría ser un 8. Lo que quiere decir que todas las partes están bien, algunas mejores o peores, pero ninguna es mediocre, por así decirlo. Y con esta parte 6 estoy totalmente convencido de que pasa exactamente lo mismo, y no solo eso, estoy seguro de que es una parte que, indiferente de las polémicas que cause y de la controversia que pueda causar, es una parte que os va a encantar a muchísimos, por no decir a la mayoría, y que seguramente os parecerá de 8 para arriba. Evidentemente no puedo argumentar esto que os estoy diciendo por un tema de spoilers, y además porque gran parte de toda esta polémica, de toda esta controversia, tiene que ver con la mitad del manga y sobre todo con la recta final de la parte 6, la cual es como una montaña rusa de emociones y de acontecimientos, ya que no paran de pasar cosas bastante fuertes y bastante interesantes a su vez, y en ese sentido me recuerda mucho al final de la parte 3, es decir, al final de Stardust Crusaders, pero en este caso, en la parte 6, es un final más prolongado aún, y por tanto esa montaña rusa de emociones es más prolongada aún que lo que es la parte 3, que al fin y al cabo, si hablamos del anime por ejemplo, pues ronda unos 4 o 5 capítulos, no más. Y hay una cosa de la que estoy totalmente seguro respecto a esta parte 6, y es que va a ser la parte que más va a dar que hablar cuando estemos mirando capítulos semanalmente. Es decir, que va a ser la parte más interesante a la hora de comentar con vuestros amigos o con vuestros YoBros acerca del capítulo semanal, ya que indagando un poco más en este tema de la polémica que os estaba comentando en la parte 6, pues bien, la parte 6 ya empieza siendo bastante distinta a los demás, ya que esto se debe a que tanto la parte 3 como la 4 como la 5 han sido partes que entre sí no han cambiado demasiado en lo que vendría a ser el contar la historia. Siempre han sido partes bastante lineales, siempre han sido partes que han estado muy centradas en la lucha, sobre todo la parte 3 y la parte 5, ya que son dos partes bastante parecidas. Sin embargo, la parte 4 sí es la que más se dista de todas, ya que nos muestra una perspectiva más cercana con el tema este de más colegial, más slice of life, más no va a ser todo absolutamente peleas, van a haber los momentos de relax más amplios, unas peleas también no tan intensas, hay peleas muy buenas, pero no son tan intensas, no son tan a saco. Entonces, en ese sentido, sí que la parte 4 es diferente, pero realmente tanto la 3 como la 4 como la 5 no dejan de ser sucesos totalmente lineales, peleas totalmente lineales, cosa que la parte 6 cambia desde el capítulo 1, ya que la parte 6 comienza con un punto de vista muy interesante, que es ver la evolución de principio a fin del personaje principal, que en este caso es Yolene, la hija de Yotaro. Una chica joven y rebelde que es ingresada en la cárcel debido a una trampa que le han tendido, y que debido al contexto social y familiar en el que se encuentra es una chica que, como he comentado antes, es un tanto problemática y con mucho carácter, y vamos a ir viendo cómo esta chica, que a pesar de su carácter, a pesar del entorno en el que se crió, digamos, no deja de ser una buena persona en su interior, como suelen ser todos los protagonistas de JoJo's, todo se ha dicho, la cual, a pesar de lo inmadura que es, cosa que es intrínseca a su edad también, lógicamente, vamos viendo de su mano cómo cada vez se va convirtiendo en la mejor versión de sí misma, como suele ser, todo se ha dicho, en este tipo de aventuras en las que vemos crecer al personaje principal. Este punto de vista me parece muy interesante y muy diferencial respecto a los demás, ya que el resto de protagonistas de JoJo's realmente no han evolucionado en su aventura, o no han evolucionado mucho por lo menos. Yotaro siempre ha sido una persona muy fuerte y muy segura de sí misma, tanto desde que comenzó su historia como cuando la terminó. En el caso de Yosuke lo mismo, siempre ha sido como una especie de rebelde, bonachón, medio badass también, pero eso se ve desde el primer capítulo con su encuentro con Yotaro, como en el último con su enfrentamiento a Kira. Y en la parte 5, Yor no es un personaje que honestamente a mí me gusta, pero realmente no evoluciona nada, y de hecho es un personaje que me parece un tanto ilógico en su comportamiento, ya que siendo el más joven de los tres, si mal no recuerdo, con 15 años, es un personaje que se comporta como si tuviese 50 años y fuese una enciclopedia andante.
ya que es una persona que sabe muchísimo sobre muchísimos temas y encima es increíblemente inteligente. Y esto lo podemos ver desde su primer enfrentamiento contra Bucciarati y contra Koichi, cuando no tenía ni idea de cómo usar su stand, hasta las peleas finales, como es lógico. Pues bien, en ese sentido también vamos a ver a Yolene dando sus primeros pasos sobre cómo aprender a utilizar su stand, qué es lo que puede hacer y qué límites puede tener, digamos, viéndola descubrir desde sus usos más básicos hasta los usos más complejos que podamos imaginar. En ese sentido me recuerda a Bucciarati y a su stand, ya que Bucciarati tiene un stand que, si bien es cierto es fuerte, realmente lo que más destaca de él es que es muy polivalente. Es decir, es un stand con el que no solo se puede golpear, ya que tiene una buena fuerza y una buena velocidad, sino que además tiene el tema de las cremalleras, con el cual puede dar mucho juego, como se puede ver en la parte 5, ya sea ocultándose en la cremallera, ya sea utilizando la cremallera en X lugares para romper X sitios. Pues bien, con Yolene vamos a ver algo similar con su stand, el cual no os diré lógicamente cuál es, pero sí os diré que es un stand muy polivalente y con el que se pueden hacer muchas cosas, y un stand al que le dará un uso muy interesante y que dará peleas muy buenas. Y ese es otro tema también a tratar, las peleas. En la parte 6, en mi opinión, hay de las mejores peleas de todo yoyos. Hay unas cuantas peleas que a mí me encantan, me fascinan, pero en cuanto a consistencia respecto a la parte 5, por ejemplo, yo creo que la parte 5 es más consistente. Es decir, por poner un ejemplo, si en la parte 5 hay 20 peleas, de las 20, 18 son buenas o muy buenas, y solo hay 2 que son un poco regulares. En la parte 6 no pasa eso. En la parte 6, pues si hay 30 peleas, de esas 30 igual 10 son muy buenas, 15 son buenas, y bueno, pues hay unos que son un poco regulares. Pero yo sí creo que los picos de peleas buenas de la parte 6 podrían ganar a los de la parte 5, la verdad. Pero bueno, eso es algo totalmente subjetivo. Lo único que os puedo decir es que sin duda alguna en la parte 6 están los stands más bizarros, la verdad, o por lo menos de los más bizarros, y que en la parte 6 van a haber peleas impresionantes. Eso os lo puedo asegurar al 100%. Y por último, otro tema muy importante que no se nos puede olvidar es el elenco de personajes principales. En mi opinión, la parte 6 tiene uno de los mejores elencos de personajes principales. O sea, tiene personajes que son muy entrañables, la verdad, que les coges mucho cariño, y que yo creo que van un paso más allá de lo que iban en la parte 5, en el sentido en el que yo creo que en la parte 5 los personajes igual estaban demasiado encasillados en su propio personaje. Es decir, en el caso de Mista, por ejemplo, si bien es cierto que hemos visto muchas facetas de él, normalmente solía ser el típico graciosete, medio bufón, que tenía algún momento serio, pero sí que solía andar más de cachondeo que otra cosa. En el caso de Giorno, por ejemplo, siempre ha sido el serio, que se ha mantenido calmado y ha aportado una perspectiva más que nada pragmática, más que nada de inteligencia, digamos. Bucciarati exactamente lo mismo, es un tío que no andaba muy de cachondeo, tiene momentos contadísimos, tantos que ni siquiera recuerdo yo uno, la verdad, en el que haya estado como riéndose así. Y Narancia lo mismo, por ejemplo, era un personaje que hacía mucho el tonto, que era como el tonto del grupo. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay un paso más allá en la parte 6. Podemos ver más facetas de los personajes y no los vemos tan encasillados, creo yo, lo cual no quita que haya algunos que hagan una serie de chistes recurrentes o que tengan una actitud que no cambia mucho, la verdad. A mí se me ocurre uno, pero no voy a decir cuál es, lógicamente. Pero bueno, que el resumen de todo esto es que en la parte 6 hay muy buenos personajes, hay Yobros de los buenos, y que en ese sentido yo creo que os va a gustar a todos también. Y un tema súper interesante y que me gusta mucho respecto a la parte 6 y sus personajes es que los protagonistas principales, o por lo menos con los que más tiempo compartiremos, son todo chicas, lo cual me gusta bastante porque da un enfoque diferente al resto de partes, donde bien había una chica o no había ninguna, o si había más de una, como es la parte 4, son personajes bastante anecdóticos que no se suelen ver mucho y que no forman parte del elenco principal más recurrente. Y bueno, esto es todo lo que tengo que decir de la parte 6. Realmente podría decir muchas más cosas, pero tampoco quiero indagar mucho, digamos. Igual puede que haga un vídeo más adelante, pero de momento nos quedamos con esto. Espero que os haya dado ganas o bien de ver el anime o bien de leer el manga, que yo creo que leer un manga de yoyos, la verdad, en vez de estar esperando al anime, es una muy buena opción, porque el manga de yoyos suele ser un tanto confuso, y en esta parte 6 yo creo que es muy confuso, la verdad, algunas peleas, algunos momentos, y luego viene el anime, que deja todo bastante claro en lo audiovisual, y al final el anime le hace un favor enorme a yoyos, así que yo creo que sinceramente leer el manga y después ver el anime es una opción cojonuda, y yo os invito a hacerlo. Y bueno, pues poco más que añadir realmente. Espero que os haya gustado bastante este vídeo, espero que os haya gustado esta preview. Este vídeo que principalmente está hecho para daros hype honestamente sobre la parte 6 y para informaros un poco sobre cómo va a ser, como es lógico. Espero que os haya encantado y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo grande a todos.